También va a participar la gerente de capacidad tecnológica de Corfo, la señora Marcia Varela, presentando elementos del programa de Ciencia para la Innovación 2030 que ayudará a entender la visión y propósitos que se ha planteado el país a través de la propuesta que nos hace Corfo, el desafío que nos planteó Corfo, ¿no es cierto?, a todas las universidades, básicamente del CRUZ. Y finalmente contaremos entonces con la propuesta de conocer un poco una empresa tecnológica regional de la doctora María Jimena Gensi, y junto al otro fundador, el señor Jaime Cortés, ambos de la Universidad Austral, ¿no es cierto?, presentándonos cómo llegaron ellos a tener un emprendimiento que nos sirva de modelo, ¿no es cierto?, para conocer actividades que tenemos que tratar de desarrollar nosotros dentro de las actividades del consorcio. En primera instancia, voy a dejar con ustedes a la subgerente de Corfo, Marcia, a quien agradecemos primeramente por haber querido participar en este taller, ¿no es cierto?, realizar estos talleres y tener la presencia de Corfo bajo estas condiciones tan especiales que estamos viviendo en el país, ¿no es cierto?, con mayor razón. Eh, 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 Así que dejo con ustedes primero a la doctora Marcia Varela, ¿no es cierto?, que nos presente los lineamientos de Corfo y nos endilgue en este primer taller, ¿no es cierto?, hacia conocer una experiencia real y no aterrizar lo de la ciencia aplicada a cosas concretas. Así que, Marcia, Okay. muchas gracias por la participación. No, gracias a ustedes por invitarme. Es una buena oportunidad para que en esta época de pandemia en que estamos todos, digamos, con restricciones, unos más que otros, acá en Santiago estamos en cuarentena, como saben, podamos aprovechar nuestro tiempo y prepararnos para lo que viene, porque esa es la primera buena noticia, que el concurso viene ya, está a puertas de salir. Yo creo que vamos a publicar las bases a principios de la próxima semana en el sitio web de Corfo. Y eso significa entonces que hay que empezar a prepararse ya para los proyectos que van a postular. ¿Qué se persigue con Ciencia 2030? Lo que nosotros queremos es preparar a las facultades de ciencia desde todas las áreas en las que están trabajando, es decir, del área de la academia, de la investigación y de la vinculación que tienen con el medio, como lo llaman en la mayoría de las universidades, para poder ejercer, digamos, un rol importante dentro de lo que es la innovación, transferencia y emprendimiento del país. ¿Y eso por qué? Básicamente porque queremos que los profesionales que salgan de ahí se vayan a trabajar no solamente a la academia, sino que también a la industria, porque la industria necesita de un músculo mucho más fuerte para poder generar innovaciones de calidad y de valor. Eso no obstaculiza de que digamos, el conocimiento se transforme en tecnologías que pueden ser innovaciones sociales o que pueden ser, digamos, licenciamientos gratuitos para CESFAM, para área de salud, o licencias gratuitas digamos, para los usuarios digamos, de estas nuevas tecnologías. Pero el foco principalmente está puesto en la innovación de valor en los mercados. Para eso entonces hay que transformarse, y transformarse significa incorporar a lo menos, digamos, ciertos aspectos en un principio en las mallas curriculares que tengan que ver con la base de conocimiento y de expertise en términos de práctica, para saber lo que es transferir efectivamente, cómo se transfiere la tecnología, cómo se prepara la tecnología, y ahí llegamos al tema de ojalá trabajar mucho más la investigación aplicada o con orientación a satisfacer una necesidad, a solucionar un problema de la sociedad y de la industria. Yo sé que eso es un tema mayor que obviamente que requiere de otros incentivos del ecosistema de innovación y de investigación nacional, pero
dentro de lo que son los ámbitos de las facultades, debieran, digamos, hacerse muchos más proyectos de investigaciones aplicadas de los que se están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la investigación aplicada, como decía anteriormente, tiene un foco en dar una solución a un problema. Y ahí nos lleva a otro tema adicional, porque está todo relacionado a esto, es que los problemas que enfrentamos como sociedad, como país, son complejos, por lo tanto requieren, digamos, soluciones complejas. Y eso pasa por la interdisciplinaridad. Eso significa que lo que nosotros queremos es que las facultades trabajen en conjunto, y no solamente las facultades de ciencias, sino que también trabajen en conjunto con otras facultades, obviamente que con otros actores fuera de la universidad, pero que complementen de alguna manera cada uno en su base, digamos, de expertise, se complementen equipos para poder dar soluciones a los problemas de la sociedad. Ahora, la carga no es tan terrible tampoco, o sea, de repente lo podemos ver cómo vamos a llegar a hacer esto. Tenemos el camino recorrido de Ingeniería 2030, y Ingeniería 2030 es un programa para Ferran, yo creo que no lo conoce todavía, que está funcionando desde el 2012 aquí en Chile, y que ha ido transformando las facultades de ingeniería en el sentido de vincularse con la industria, y para ello han cambiado los planes, digamos, los currículum de las carreras de pre y posgrado, se han hecho mucho más posgrados, se hacen posgrados ya con la industria, y las facultades están trabajando efectivamente en hacer mucho prototipaje y en sacar adelante emprendimientos tanto de alumnos como de profesores e investigadores, y de apoyarlos con mentoring, en relacionamiento con capitalistas ángeles, etc. Entonces, Ciencia 2030, dentro de su especificidad, tiene un objetivo que es más o menos similar, que es tratar de apoyar el ecosistema de innovación, preparando a toda la comunidad universitaria, no solamente a los alumnos, sino a los profesores antiguos, nuevos y por venir, para que puedan, digamos, relacionarse con la sociedad a través de la innovación y pasando por la transferencia tecnológica. Eso es como un breve resumen de lo que nosotros queremos. Ahora, me dicen, acá me pedían de las ventajas de trabajar en los territorios, por supuesto, porque el territorio está sumamente, digamos, está estrechamente vinculado con los problemas que pueden ver las facultades de ciencia a su alrededor, que pueden tocar, que son tangibles. Por lo tanto, el dar soluciones a la realidad más inmediata que tienen las facultades de ciencia es parte de estos grandes proyectos que van a empezar a implementar probablemente a fines de este año. No sé si me he pasado ya en el tiempo o me queda algo más, porque sí, me quedan unos minutos. Un minutito. Ya. Lo que sí quisiera contar es que entre la fase 1 del programa, que ustedes ya pasaron por ahí, que es, digamos, hacer el diagnóstico, compararse y mirar la experiencia internacional interesante en términos de a dónde llegar y tocar, digamos, lo que han hecho otras universidades en este sentido. Esa etapa fue completamente, digamos, hecha con Corfo, y Corfo dependiendo 100% del Ministerio de Economía. La institucionalidad del sistema chileno ha cambiado en el sentido que ya existe un Ministerio de Ciencia, y en este caso el Ministerio de Ciencia es el que nos provee de recursos a Corfo, al mismo equipo de antes, pero en vez de venir del Ministerio de Economía vienen de Ciencia. Entonces, algunos aspectos cambiaron en las bases que van a ver ustedes ahora el próximo lunes probablemente en la web, y tienen que ver con relajar, por ejemplo, este esquema de ejes que tenía el programa anteriormente. Hablamos mucho de internacionalización, ahora es digamos, que a voluntad de los proyectos si trabajan en esa área o no.
Y en general hay cambios respecto de, de los indicadores. Los indicadores son mucho menos, solamente son 13 indicadores y se incorporó fuertemente como otro objetivo que antes no estaba como objetivo de programa, el liderazgo de las mujeres dentro de las facultades de ciencia. Así que, bueno, llego hasta acá, pueden tener muchas preguntas, observaciones, las comentamos en el momento que ustedes nos digan, que ustedes me digan. Gracias, Marcia, por tu palabra. En realidad fue, si uno quiere sacar las conclusiones de lo que tú dijiste, los resultados de ingeniería, uno los ha visto con esto de la emergencia sanitaria, no sé, tú has visto cómo distintas universidades a través de los proyectos de ingeniería han sacado distintos tipos de prototipos necesarios para esta emergencia, como los respiradores, las caretas, los tomadores de muestras, no sé, distintas cosas que han estado aportando la ingeniería, por lo tanto, yo creo que deben estar satisfechos porque se da cuenta uno que bien invertido, fue buena la inversión, digamos, del Estado. Sí, sí. Y no solamente en ese lado, sino también en los cursos online. Fíjate que los primeros días que partió el problema de la pandemia, me empezaron a llegar agradecimientos de alguna gente que estaba directamente involucrada en los proyectos de ingeniería entre 30 para hacer plataformas online. De hecho, tenemos un consorcio, por ejemplo, que son 3 universidades, en Biobío, en, digamos, Concepción, en Talca y Temuco. Eh, y este consorcio entonces tenía en barbecho, por así decirlo, en preparación, un sistema de homologación de SST, de créditos transferibles, y con esta pandemia entonces ya ha empezado a operar y los alumnos de Talca pueden tomar cursos que se están dictando en Temuco y los de Temuco pueden tomar los de Concepción igualmente, y todo esto por unas plataformas online. Entonces, dos temas avanzaron ya ahí a la práctica y con éxito, que es la homologación de los sistemas de créditos transferibles, que es un desafío en Chile todavía, y las clases online. Y por otro lado, digamos, hay universidades como la Universidad de Concepción, que puso en práctica todo el sistema de clases online antes que empezara la pandemia. Ok, gracias. Ok. A continuación, entonces, voy a dejar al doctor Ferran Badía para que nos cuente la experiencia que ha tenido la Universidad de Lleida en el círculo virtuoso de la relación universidad-empresa. Muchas gracias, Ferran, por participar. La Universidad de Lleida fue una de las universidades visitadas en este proceso del benchmark que hicimos y tuvimos muy buenas prácticas, por lo tanto, estamos aprendiendo de lo que han realizado ustedes. Así que gracias, Ferran, por participar. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y para ayudar un poco en la explicación mía, me apoyaré en algunas transparencias que he preparado y ahora las presentaré. En primer lugar, pues reiterar las gracias. Cuando me invitaron a participar en este taller, me comentaron esto, de hablar un poco de nuestra experiencia en el tema de la relación universidad-empresa. Entonces, sí, ¿de acuerdo? Entonces, en el tiempo que tengo intentaré, evidentemente esto puede ser amplísimo, ¿eh? Hablar de relación universidad-empresa es un tema muy amplio y que yo intentaré transmitir algún mensaje de lo que ha sido nuestra experiencia que pueda ser de valor para ustedes en el proyecto este, que por otro lado el proyecto Corfo es un proyecto en el que me siento cómodo de participar y de ayudarles porque creo que tiene muchas similitudes. Evidentemente los problemas los podemos compartir perfectamente, no son ajenos sus inquietudes a las que tenemos nosotros. Y bueno, algunas de nuestras soluciones que estamos llevando a cabo pues pueden ser de interés y creo que además lo que está planteando Corfo va en la misma línea de lo que estamos nosotros resolviendo. Entonces, lo primero, un poco, solamente comentar muy rápidamente, relación universidad-empresa. ¿Debe existir relación universidad-empresa? A ver si consigo pasar la diapositiva. Sí. Pues sí, evidentemente, las universidades tenemos que tener relación universidad-empresa y pongo simplemente la misión que tenemos en este momento definida
en la Universidad de Lleida, nuestro plan estratégico, pero que es una misión que estoy seguro que podríamos compartir la gran mayoría de las universidades, y evidentemente en nuestra misión está incorporado nuestra contribución. Es un papel que ya hemos asumido las universidades, además de nuestro papel formador y de generador de conocimiento, de investigación, que es la contribución al desarrollo económico y social de sobre todo de nuestro entorno y de la sociedad en general. Y eso pasa, entre otras muchas cosas, no es exclusivo, pero pasa entre otras muchas cosas, porque tengamos relación con las empresas y que también las ayudemos a ellas, porque evidentemente es un elemento clave en todo en todo este entramado económico y de desarrollo social y de las personas. Por tanto, ¿es necesario tener relación universidad-empresa? Claro que sí. Lo que pasa es que la relación universidad-empresa es compleja. No existe un único ámbito en el que se desarrolla la colaboración universidad-empresa, sino que se desarrolla, de hecho, en todos los ámbitos, desde el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación y en lo que nosotros llamamos el ámbito de la tercera misión, que sería pues un poco de lo que están planteando ustedes, la transferencia, la innovación, el emprendimiento, etcétera. Y uno de los mensajes que les quería traspasar, porque para nosotros ha sido muy útil, es que todos los ámbitos son importantes a la hora de desarrollar la relación universidad-empresa, y a veces lo que ocurre en el ámbito de la relación que se establece en la docencia, que en nuestro caso, por ejemplo, la colaboración más intensa que ha habido en docencia ha sido en todo lo que es las prácticas obligatorias que tenemos para nuestros estudiantes en empresas. En este momento, en la Universidad de Lleida, todos los estudiantes de grado deben pasar a lo largo de su formación por un periodo de prácticas obligatorias en empresas o instituciones. Dependiendo del ámbito de formación, es una empresa directamente, o bien puede ser, pues, por ejemplo, yo que sé, un museo, pues porque una persona que se está formando en temas de archivos o de comunicación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de relación, por ejemplo, que puede ser que aparentemente eh, no va a ser la que necesito para desarrollar, por ejemplo, un programa de emprendimiento, pues a largo plazo se ve que sí. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la relación universidad-empresa, y para la transformación incluso que se está planteando el proyecto Corfo, es que los investigadores muchas veces desconocen cuáles son las necesidades que tienen las empresas, y no saben que mucho del conocimiento que ellos están desarrollando y que tienen y que están generando puede ser de utilidad para gente que está allí fuera y que lo necesita. Y al revés, a veces a la hora de plantearse qué problemas estudiar desde el punto de vista de investigación, se desconoce cuáles son las necesidades que hay en el exterior. ¿Y eso cómo se consigue resolver? Pues básicamente con comunicación. Tienen que hablarse. La academia y el entorno productivo tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos. Y cualquier canal de comunicación que se establezca, evidentemente hay algunos que son más directos, a lo mejor están ya pensados exclusivamente para ver si se genera este tipo de colaboración, pero los otros que son más indirectos, a largo plazo estamos viendo que nos están dando muy buenos resultados para generar proyectos de colaboración que pueden ser algunos más sencillos y que a veces acaban terminando en proyectos más complicados. Muy brevemente, solamente, esto fue un brainstorming que hicimos una vez de todos los posibles nichos donde se puede producir esta relación universidad-empresa. No quiero entrar en el detalle porque no es lo importante en este momento, simplemente el transmitirles el mensaje de que esta relación se produce a muchos niveles y que todos son igualmente importantes, y que a veces la comunicación que se establece con un proyecto docente es el que a largo plazo acaba generando un proyecto de colaboración con la empresa o de emprendimiento o de otro tipo. A continuación, ya centrándome más en lo que sería cómo transferir la generación de conocimiento desde la investigación hacia la industria o las empresas. Bueno, solamente comentar muy brevemente que nosotros en la Universidad de Lleida hicimos un esfuerzo en nuestra planificación estratégica para identificar una serie de ámbitos en los que, de alguna forma, tenemos más reconocimiento por nuestra generación científica. Y a partir de estos temas, que son 4 temáticas básicamente, generamos unos centros unos centros de investigación, ¿no? Una especie de institutos de investigación alrededor de los cuales organizar esta investigación. En segundo lugar, esto que en la transferencia anterior estaba muy ordenado, a la práctica acaba siendo mucho más complejo, porque luego tenemos todo un entorno, como puede ser, no sé si ustedes ven también el puntero, pues el Parque Científico y Tecnológico que compartimos
en este caso con el ayuntamiento, nuestra participación en las relaciones que tenemos con el Centro Tecnológico de Cataluña, nuestra participación, por ejemplo, en estamentos de promoción económica, que hacen que todo esto pues, sea más complejo de lo que pueda parecer. Pero en todos estos entornos se producen oportunidades para generar esta transferencia. Entonces, me centraré ya para explicarles algún proyecto concreto en lo que es la estrategia que de hecho no es una estrategia que nos viene desde la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea en un momento determinado decide que orientar unos fondos que tenía, que dedicaba a infraestructuras, a lo que sería la estrategia de innovación regional para la especialización inteligente, le llamaron, ¿no? En donde lo que hacen es focalizar esa inversión en las regiones. ¿Y por qué en las regiones? Pues porque en las regiones hay un conocimiento mucho más intenso de qué tipo de perfil de empresas existen, cuáles son los sectores productivos, cuáles son las instituciones clave para generar entornos de generación de conocimiento y de emprendimiento. Entonces deciden poner el esfuerzo hacia este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces las regiones tuvieron que desarrollar cómo llevar a cabo, cómo materializar estos proyectos. En Cataluña, en particular, se generó el proyecto que se llamó RIS3CAT, con una serie de objetivos que están aquí, pero bueno, tampoco quiero entrar en detalle, pero que básicamente lo que quieren es pues, generar una transformación económica basada en el conocimiento, que genere empresas emergentes y que hagan de la innovación de alguna forma, una de sus prioridades. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues explicaré dos herramientas que se han utilizado para desarrollar todo este proyecto y con dos ejemplos de cosas que están pasando en ella. Primero, es lo que llamaron los proyectos de especialización y competitividad territorial. Entonces, ¿qué es un proyecto de estos? Pues como pone aquí, son proyectos que se promueven en el territorio para lanzar iniciativas de transformación económica a través de innovación y cooperación entre los agentes de la cuádruple hélice. Pues administraciones, centros de investigación, universidades y la sociedad civil, de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, importante es que son proyectos territoriales, es decir, de un entorno pequeño y que se generan básicamente con los agentes que encontramos en esa región. ¿De acuerdo? Los tienen que liderar estamentos oficiales, es decir, públicos, en nuestro caso, y en ese caso, porque, y me disculparán si voy un poco rápido, pero siempre el tiempo apremia, saltaré esto de cómo lo generamos, identificamos cuáles son nuestras fortalezas y en qué ámbitos, de alguna forma, nuestro sector productivo es más intenso, y se creó el proyecto este que se llama Innoforagro, que es un proyecto muy amplio en el que los socios que participan y quien coordina, por ejemplo, es el Ayuntamiento de Lleida. Luego estamos nosotros, la universidad, como centro universitario que participa un régimen, Turisme de Lleida, que es, fíjense que es una entidad que organiza la promoción turística en nuestro entorno, y el Parque Científico Agroalimentario. Y luego hay toda una serie de empresas y de entidades que colaboran dentro de este proyecto. Entonces, el tipo de proyectos que se generan en este proyecto básicamente están orientados en dos ejes. Uno que es el que llamamos el de tecnología y talento agroinnovador, y otro que es el de dinamización del territorio. Y el tipo de proyectos que se generan es muy diverso y muy transversal. Si se fijan aquí, y creo que esto va un poco en la línea de lo que ustedes plantean también, es que los problemas complejos, como decía Mayra, ¿no? Los problemas complejos requieren de soluciones complejas y muy transversales. Aquí estamos desarrollando desde proyectos muy tecnológicos hasta proyectos que son básicamente proyectos turísticos, en donde hay una componente también de innovación en el sentido de que aprovechamos actividades turísticas para divulgar la tecnología y las potencialidades que tenemos como territorio hacia la sociedad, y de alguna forma también que conozcan el entorno productivo nuestro, nuestras empresas. Un ejemplo de un proyecto concreto dentro del ámbito tecnológico es este proyecto que se llama aquí, que se llama Agritech Big Data. Entonces, ¿qué pretende este proyecto? Pues básicamente lo que estamos aquí es generando información que se genera utilizando tecnología de Big Data,
que se coloca en una nube y a partir de esta información generamos oportunidades para las empresas. Lo ponemos al servicio de las empresas, conseguimos que las empresas participen en este proyecto aportándonos también ellos información, datos que van a este entorno y que puede ser de utilidad para otras personas. Y aquí hay datos muy diversos. Pueden ser datos, por ejemplo, de temas relacionados con la gestión de las aguas, con la gestión de recursos naturales, climatológicos, etcétera. Son toda una serie de datos que se utilizan y que el objetivo que tienen es contribuir a que se generen nuevas oportunidades de negocio y que las empresas pues, puedan utilizarlos para sus desarrollos. Otra herramienta, estos serían los proyectos estos de especialización territoriales. Otra herramienta que se ha desarrollado es lo que llamamos las comunidades. Las comunidades ya es un poco más complejo esto. Son agrupaciones de empresas, agentes de investigación, innovación, etcétera. Aquí sí que son proyectos de I+D+I, donde lo que se busca es la transformación económica de actividades productivas y consisten básicamente en eso, en formar grandes consorcios dentro de los cuales se generan subproyectos alrededor de un gran tema, de una temática global. Entonces, dentro de estas comunidades, las que están ahora ya desarrollándose en Cataluña, hay una, por ejemplo, que está liderando la Universidad de Lleida, que es esta, que es la que llamamos la Comunidad de Tecnologías para la Producción Agroalimentaria, ¿de acuerdo? Que tiene sus objetivos, que es pues, contribuir a cambiar las actividades productivas asegurando eficiencia, calidad y sostenibilidad, la tecnología como fuente de innovación para todo lo que es producción de alimentos, centrarse en requisitos sectoriales e identificar oportunidades estratégicas. Entonces, para que vean un poco el tamaño del consorcio, este consorcio pues tenemos 7 grandes empresas, 9 agentes de R+D+I, hay 2 clústeres empresariales, 15 pequeñas empresas, 47 entidades colaboradoras y dentro de este proyecto, aquí por ejemplo en la parte esta de aquí abajo, tienen una lista que son subproyectos que se han generado dentro de este proyecto. Está uno que es sobre semillas, otros que son sobre temas de aguas, otros son sobre temas de mejora genética, para generación de nuevas variedades frutícolas, de cómo, por ejemplo, reducir los insecticidas en el campo, etcétera. Hay toda una serie de proyectos, subproyectos dentro de esta gran agrupación. Y una cosa que yo creo que es interesante, que quisiera destacar, es que una cosa que parecía impensable, creo que tengo una transparencia exactamente aquí, donde están todas las entidades que están participando aquí. Si se fijan, nosotros estamos liderando, pero está participando también la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, está por aquí creo que la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ahora no la veo. Aquí hay empresas que son competidores puros y duros, que nunca imaginamos que conseguiríamos que colaborasen en un proyecto, y este entorno, una de las cosas que ha permitido es que empresas que en el mercado están compitiendo y están compitiendo fuerte, como puede ser, por ejemplo, el Grupo Alimentario de Guisona y Argal, que son productores de carne, ambos, y hacen productos muy similares, pues estén colaborando alrededor de estos proyectos de una forma, pues la verdad es que muy eficiente. Esto evidentemente no ha sido simple. Detrás hay una gestión continua con una persona, pues además que actúa como gerente de todo el proyecto, intentando coordinar las distintas acciones. Se generan entonces actividades como llamaría yo, pues de talleres también o de encuentros para poder explicar qué es como el desarrollo de los distintos programas, cómo están evolucionando. Y bueno, es un proyecto que está funcionando, o sea, no está terminado. Si no recuerdo mal, por ejemplo, lo de Innoagro tiene que durar todavía queda un par de años de vida, y aproximadamente es lo mismo, le quedará un par de años de vida, de vida para, digamos, para la primera etapa. A finalizar esta etapa, pues ya se establecieron de inicio una serie de indicadores de qué es lo que se conseguiría con ello, y a partir de aquí, pues esperemos, de hecho, se está generando un nuevo programa marco en la Unión Europea. Dependerá mucho, un poco, supongo, de la financiación, cómo la quiere orientar la Comisión,
pero esperamos que sigan potenciando acciones como estas, porque la verdad, nosotros al menos como líderes de esta y a la vista de los resultados que estamos teniendo de momento, estamos contentos de cómo están evolucionando. Nosotros lideramos la comunidad, pero luego cada subproyecto lo están liderando pues partes de y subpartes de los componentes que están aquí. Es decir, aquí están todos, pero no todos están participando en todos los proyectos, sino que se agrupan en torno a esos subproyectos que ya he comentado. Yo creo que por tiempo seguramente ya me habré pasado y todo. Y bueno, simplemente dar las 3 ideas estas. Primero, que la relación universidad-empresa es muy amplia y que todas las formas de relación son buenas, importantes y que acaban dando frutos en donde menos te lo esperas. ¿Por qué? Simplemente por una razón muy simple, porque establecer canales de comunicación es fundamental para poder orientar bien las acciones. Y segunda, pues 2 ejemplos. Uno más territorial, más local, ¿no? Centrado en Lleida y el territorio más cercano. Y otro mucho más amplio, abarcando todo lo que es Cataluña y más grande, de cómo organizar un poco la relación está ahí alrededor de proyectos que generen valor en nuestro entorno. Pues muchas gracias y yo encantado de si hay preguntas o... Gracias, Ferran. Vamos a efectos de no dilatar las presentaciones, vamos a dejar las preguntas al final, cosa que se puedan contextualizar en el marco de todo el taller. Entonces, vamos avanzando más fluidamente en el desarrollo del taller. A continuación, entonces, corresponde a los fundadores de la empresa Nutraterra, nos cuenten su experiencia, sobre todo, ¿no es cierto?, será muy interesante para los que quieran con algún emprendimiento, tengan alguna idea en mentis, ¿no es cierto?, el saber directamente cómo hacerlo, cuáles son los contras, no hacer, etcétera, a pesar de que normalmente cada emprendimiento tiene sus bemoles propios, ¿no es cierto?, pero por lo tanto son experiencias que se aprenden en el camino, como se dice acá normalmente. Entonces, dejo con ustedes a la doctora María Jimena Gensi y al doctor Jaime Cortés, no sé, para que nos presenten cuál es el desarrollo que han tenido con la empresa Nutraterra y cuáles son sus éxitos y desafíos. Y muchas gracias por participar también. Preparamos algo cortito. Les vamos a contar algo de nuestra historia, ojalá lo menos aburrido posible. Hola, aprovecho yo también de saludar y algunas caras ahí que en especial a una sobrina también que está incorporada al grupo. Ferran, qué interesante tu presentación, porque fíjate que nosotros estamos en el área agrícola y todo esto parte con nuestra visión, que es germinar la alimentación del futuro. Nosotros tenemos una empresa de base tecnológica, un laboratorio, y cuando miramos fue bien interesante, ¿eh? Porque dijimos, a ver, recorramos las fotos del pasado, a ver cómo partimos nosotros. Y es impresionante cuando uno vuelve hacia atrás y partimos con un módulo experimental. Que si bien lo vemos hoy día, esa foto, y decimos, pero eso para nosotros era un módulo experimental. 7 años atrás, 7, no tanto. Bueno, y partimos dentro de los servicios que tenía el laboratorio, que es un laboratorio de cultivo in vitro, de análisis, etcétera. Nos solicitaron los productores de papa, que es un cultivo importante a nivel mundial, y a nivel país también es muy importante, que produjéramos semillas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a partir con esto como lo hacen normalmente en Chile. Y esto es lo que se hace normalmente, en que en un sustrato se colocan las plantas que se producen en el laboratorio. Pero nuestra visión, que es germinar la alimentación del futuro, estaba muy distante de esta realidad. ¿Cómo conectamos
si tratamos de enlazar lo que fue nuestro desarrollo empresarial con lo que busca Ciencias 2030, indudablemente que el desarrollo empresarial, que parte con un emprendimiento, con una innovación, requiere de la conexión con las ciencias y con los que originan el conocimiento, y estas son las universidades. De alguna manera han sido, yo diría, más bien las universidades desde el extranjero que los que nos han apalancado en una cierta forma. Y claro, sí lo hemos logrado en algunas otras áreas con las universidades chilenas, pero yo diría que más bien ha sido porque ha habido una constante acción, un accionar desde nosotros, y también yo diría que lo que contribuyó mucho en esto fue el habernos vinculado con una incubadora de la universidad y el haber tenido algunos otros instrumentos Corfo que de alguna manera ayudaban un poco a articular esta conexión con la universidad, que normalmente a veces no es muy fluida. Pero también nosotros hemos tenido vínculos con la universidad, lo que de alguna forma también nos facilitó esto, con una u otras universidades, porque Germinar la Alimentación del Futuro, esta es una foto del cultivo aeropónico acá en Cayumapu, que está a 20 kilómetros de Valdivia. Hoy día nosotros tenemos una superficie importante de producción de invernadero, somos los mayores productores a nivel nacional y estamos abriendo el mercado internacional, que en este momento lo tenemos un poco en stop, por razones obvias. Y el desarrollo de una tecnología como esta, que es el cultivo en el aire, en que las raíces están suspendidas y reciben una nebulización de nutrientes, y las raíces entonces captan de esta neblina los nutrientes y el agua necesario para crecer. Al no tener barreras, la absorción de los nutrientes es muy rápida y el crecimiento y la productividad es muy alta comparada con un cultivo tradicional. Además se ahorra el 70, 80, 90% del agua, y todos los nutrientes son ocupados, no hay una pérdida de nutrientes que vaya hacia el medio ambiente. Eso en términos de cómo opera el sistema biológicamente, pero detrás de esto hay una serie de tecnologías que se han tenido que incorporar, como es la alimentación inteligente, la calefacción por hidrógeno, el uso de nanoburbujas para poder tener una mayor absorción de los nutrientes, fibra óptica. Entonces, es una interacción de distintas áreas que están participando. Y hoy también se suma lo que son las áreas de las ciencias sociales, en que estamos participando y, digamos, conduciendo el desarrollo de la agricultura en Chiloé con sus papas nativas, pero con otro input tecnológico que les va a poder permitir hacer una escalabilidad distinta y que se va a traducir también al disponer de una mejor semilla, y en forma oportuna y continua poder aumentar sus rendimientos y poder ellos estar en forma permanente en el mercado. Pero el vínculo con las ciencias sociales ahí es fundamental. También, claro, en este proceso, una vez que logramos estabilizar las tecnologías, como plantea Jimena, lo que usualmente uno reflexiona respecto a estos spin-off o startups, ¿en qué momento nos internacionalizamos? ¿En qué momento empezamos a generar impacto? Y dijimos, bueno, Estados Unidos está como, estamos todos persiguiendo a Estados Unidos, estoy hablando de hace como 6 meses atrás, estamos todos persiguiendo a China, y la verdad es que con el tema Asia-Pacífico poca bola, digamos, no había mucha operación de intercambio, salvo para venta de materia prima. Y empezamos a desarrollar algunas operaciones. Hoy día hay altas ventajas competitivas porque hay arancel cero con Indonesia, pero esto nos puso como desafío en la organización empezar a comprender la identidad cultural de otros. Y claro, llegar al Ministerio de Agricultura, donde la verdad es que los que te reciben son oficiales armados, es un tema de comprender la idiosincrasia de otros países de una manera distinta. Y llegar no con una postura de crítica, ni una postura de esto no es la forma en que se debe hacer, sino que empezar a entender
la cultura. Y estábamos en la mitad de las reuniones y de repente en las calles empezaban a escucharse las convocatorias de alguna manera para acercarse a las iglesias de los musulmanes, y la reunión se acababa. Ahí ellos se levantaban y uno quedaba en la mitad de la reunión sin comprender mucho de qué se trataba. Por lo tanto, este tema de empezar a internacionalizarse o intentar comenzar a abordar mercados que no son tradicionalmente abordables, nos ponía también en una posición de nuevamente aprender, de nuevamente escuchar y empezar con nuestra infraestructura muy básica, pero en este caso era de carácter social. Las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, las ciencias exactas, en fin, deben ir muy de la mano con las ciencias sociales. Hoy día lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos 4 meses es que efectivamente estos proyectos van a tener un arraigo en la medida en que la sociedad lo quiera. Si la sociedad no lo quiere, chao. Chao con los retail, chao con los que están de alguna manera depredando el planeta, chao con los que no han comprendido el tema de la eficiencia energética, y por lo tanto nos pone una vez más en una carrera, en un proceso de aprender rápido, pero no de aprender simplemente aspectos tecnológicos, sino que es un aprendizaje de carácter más cultural. Yo creo que hoy día están todos convencidos que muchas de las cosas que estamos haciendo llegaron para quedarse. Ya no vamos a volver a ser como éramos antes. Para la empresa es un tremendo desafío y enigma. Por cierto, para las universidades también. Estar en un proceso a nivel nacional e internacional, evaluándose toda la lógica de sus modelos de proceso, de docencia, de presenciales, a distancia, etcétera, que nos va poniendo en un escenario de cambio muy, muy rápido. Aquello que pensábamos que iba a ocurrir en los próximos 10 años, ocurrió en los próximos 2, en los próximos 3, y ya estamos metidos. Ese es nuestro desafío. Una de las cosas que nos encanta contar es que toda esta tecnología fundamentalmente nació aquí. Fundamentalmente nació aquí. Cuando pensamos que un sueño muchas veces es una quimera que no logra llegar a ningún lado, finalmente si hay focalización, si hay capacidad de trasnoche, si hay capacidad de monetizar a pesar de los bancos, si hay capacidad de madrugar, de tener una resiliencia increíble y de tener muchas manos amigas, fundamentalmente muchas manos amigas, las cosas no se logran. Y con la Universidad Austral hemos tenido muchas manos amigas, como decía Jimena, con la incubadora de negocios, con la Facultad de Ciencias, con la Facultad de Agronomía. 3 de las personas que hoy día lideran los procesos en nuestra organización son egresados de la Universidad Austral, del área de química, y 2 del área de agronomía. Y claro, con ellos ha sido un proceso de ir redescubriendo nosotros a nivel empresa, y también este talento transformarlo en talento avanzado. Los proyectos en general de base digital tienen un periodo de maduración bastante rápido. Un año y ya el segundo año sabes si impactaste, si no impactaste, si estás fuera o estás dentro de esta ruleta empresarial. En los proyectos de base tecnológica, lo que hemos observado con diferentes colegas empresarios en este ámbito, es que no antes del quinto año, no antes del sexto año. El proceso de lanzamiento, el proceso de estabilización, el ajuste fino, es tremendamente largo. Y claro, la mayoría de las variables de evaluación hoy día están acotadas a más o menos a 4 años. Ahí se sabe si realmente fuiste un éxito o un fracaso. Pero en los temas de base tecnológica, base científica, la data, el ciclo de vida es mucho más largo. Recién al quinto o al sexto año empieza a tener resultados. Y eso lo hemos visto con emprendedores de Puerto Varas, con Manuel Rosa, con Marcos Rosa, con la Lore acá en los temas de plástico vegetal. Hay una serie de emprendimientos, con Berking, que es también de la Universidad Austral,
en temas también de ámbito biológico. No antes del quinto o sexto año realmente las empresas empiezan a estabilizarse. Y esto de formar capital avanzado es un tema que convoca también a la empresa. La empresa también tiene métodos. Nosotros como entidad también hemos logrado apoyar a otros emprendimientos y de alguna manera ir transfiriéndoles este mecanismo, este método que nos está dando resultados. Encontramos como el ADN que nos permite a las empresas bio poder generar resultados, poder generar impacto y salvarse. No más del 7% de las empresas en Chile sobreviven después del segundo año. Y en el mundo la tasa es de un 10%, así que o tienes sueldos de hambre como emprendedor o realmente logra formar parte de esa super elite para poder sobrevivir y a contar de eso, ver quiénes tienen realmente un éxito de impacto. Estamos súper abiertos a las preguntas o a la conversación. Gracias, colegas. Hay una serie de preguntas, ahí vienen, las voy a ir dando por orden. La primera era una pregunta general que hacía Eliana Sánchez. Yo simplemente doy el pase, el aludido o aludida puede hacer la pregunta de forma abierta, Sí, digamos. preguntaba Ferran si mencionó que participaban 9 agentes de investigación, desarrollo e innovación en uno de los proyectos que mostró de ejemplo. ¿Esos 9 agentes en general, pertenecen a las universidades o también las empresas han logrado desarrollar este tipo de personas con esta expertise? Agentes, ahora no lo estoy buscando en dónde ponías los 9, en cuál en Decía, particular era. 9 agentes, R más D más I. Sí, normalmente cuando hablamos de agentes de R+D+I estamos hablando de laboratorios de investigación, centros tecnológicos, etcétera. Y normalmente son organismos básicamente públicos, algunos también tienen participación privada, o como puede ser el Instituto de Investigación de Tecnologías Agroalimentarias, que es del propio gobierno, etcétera. En las empresas, de todos modos, algunas también tienen sí, alguna aportación directa en investigación. Generalmente suelen ser empresas ya de un cierto tamaño. Las empresas pequeñas, y además nosotros, para eso sirven este tipo de centros, porque a veces para una empresa pequeña el desarrollar el I+D es complicado. Entonces lo que hacemos nosotros es generar este tipo de consorcios donde la empresa, sin tener una infraestructura de investigación, apoyándose en estos centros, puede conseguir generar también el conocimiento. Entonces, básicamente son centros tecnológicos que pueden ser o pertenecientes a una universidad o algunos que son estatales, como por ejemplo Eurecat, que es uno que está liderando además, por ejemplo, el tema del proyecto que os comentaba de Agritech, junto con la universidad. Es una agrupación de centros tecnológicos de Cataluña que antes estaban disgregados y se juntaron todos para formar un gran centro tecnológico que además está, por ejemplo, nosotros en Lleida tenemos una sede en el Parque Científico que nos permite a través de esta sede poder utilizar todos los servicios de la red del Centro Tecnológico Eurecat. Siguiente pregunta es de César López, también para Ferran. César. Sí, gracias. Mi pregunta va en relación a las dificultades que pudiesen haber tenido para interesar a la industria o en general a las industrias para interactuar en roles científicos con la universidad. Bueno, a ver, eso tradicionalmente ha ocurrido, ¿eh? O sea, la empresa, evidentemente, su principal objetivo es generar negocio y obtener beneficios. Y yo creo que tradicionalmente había costado más el conseguir este cambio cultural, que en definitiva es un cambio cultural que tenemos que conseguir entre todos, de que participen también en la innovación. Yo creo que actualmente es mucho más simple. ¿Por qué? Porque las empresas es que están obligadas a innovar. El propio mercado les está empujando a innovar. O fíjese el ejemplo de la empresa que acabamos de ver. El que se queda con los métodos tradicionales en poco tiempo se puede quedar totalmente obsoleto y fuera de mercado. Entonces, por ejemplo, para formar estos grandes consorcios en donde hemos conseguido que empresas
que compiten en el mercado colaboren, es porque yo creo que un poco en el momento actual existe la necesidad de que o lo hacen así o van a acabar muriendo las dos, porque las cosas van muy rápidas, la competencia es muy fuerte y se está demostrando que trabajar juntos se obtiene mejores resultados que ir cada uno intentando hacer la guerra por su lado. Entonces, yo creo que el momento actual es un momento en el que conseguir este cambio es más fácil porque la presión que tienen las empresas por actualizarse tecnológicamente, hay una presión social por muchos temas, como comentaba, y me ha gustado mucho el ejemplo de Nutraterra, ¿no? De solucionar problemas de gestión de agua, por ejemplo, el agua cada día el agua potable es más escasa, los temas medioambientales, tenemos un cambio climático que entre todos tenemos que ayudar a mitigar. Entonces, el dar respuesta a todos estos problemas es mucho más complejo que dar la respuesta a lo mejor a una cuestión muy técnica que puede tener en un momento dado, que también la pueden tener la empresa. Y que esta a lo mejor la podrían solucionar solos. Pero esto, que además supone un cambio completo en cómo producimos, en cómo gestionamos los recursos, en cómo distribuimos, en cómo entramos en mercados internacionales, etcétera, requiere del esfuerzo de mucha gente y mucha colaboración. Entonces, por eso digo que en este momento yo creo que nos ha costado, no ha sido fácil. Por ejemplo, montar un consorcio como estos, pues ha llevado un año largo conseguir montar el consorcio, ¿no? Pero una vez lo hemos conseguido, las cosas están funcionando. Y yo creo que la presión esta que existe actualmente, porque si no los cambios son muy fuertes y rápidos, ayuda a que estén más dispuestos a colaborar. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos las universidades también y lo que somos a lo mejor más científicos, ¿no? En que en este momento, si nos comunicamos bien con las empresas y escuchamos qué es lo que están necesitando, seguramente nosotros tenemos conocimiento que les va a poder ayudar. Y que a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos que este conocimiento les puede ayudar porque no conocemos el detalle de sus problemas, ni ellos saben que nosotros a lo mejor tenemos o la solución o la capacidad de solucionar estos problemas. Entonces yo creo que por eso es importante también que se establezca comunicación en los espacios que sean y contra más diversos mejor, porque al final nunca sabes dónde va a acabar generándose esto. Es difícil de prever a veces. Ok, muchas Gracias, gracias. Ferran. Sí. Hay la siguiente pregunta es de Arturo Fernández, creo que está dirigida hacia Nutraterra. Arturo. Hola, buenas tardes, Nutraterra. Me pareció muy interesante lo que plantearon y la idea de su empresa. Y me surgió la duda y la inquietud por el tema de la absorción de los nutrientes, que ustedes decían que usaban nanoburbujas para incrementar, digamos, la eficiencia de la absorción y aparte que ahorraba agua. Entonces quisiera que me contaran un poquito de esa tecnología y si fue desarrollada o la adquirieron ustedes. Eso básicamente. Gracias. Son varias las tecnologías y algunas de ellas están en proceso recién de estabilización. Como decía Ferran, el tema de hacer una planta aeropónica hoy día no es una gran dificultad. El tema es cómo lo hacemos sin uso de energía que esté destruyendo el planeta. Porque calefaccionar con petróleo, parafina, no hay ningún drama. O meterle leña. Bueno, y eso nos llevó al tema, en primer lugar, de hidrógeno. Y en el tema de hidrógeno, estamos participando, ahí hicimos el registro de una patente para hidrógeno puro, que nos va a permitir, en conjunto con un aliado estratégico, GreenTech, poder hacer un proceso de calefacción total basado en hidrógeno, que es limpio, puro, barato, etc. Y de esto en el mundo realmente se está haciendo casi nada, muy poco. Otra de las tecnologías tiene que ver con las nanoburbujas. Las nanoburbujas, la gracia que tienen es que son capaces de abrir la membrana de la radicular, de las raíces de las plantas, y permiten que los nutrientes entren con más velocidad. Hoy día se usa en la industria acuícola, ya es un tema bastante estabilizado. Hay algunos emprendedores, algunos emprendimientos emergentes que están trabajando estos temas.
hacen ahí un match no menor, un sándwich tecnológico entre equipos chinos, tecnología de piping gringa, mano de obra chilena. Se tiene que hacer mucho sándwich, porque no existe como un empaquetamiento que llegue a la empresa y nos digan aquí llegaron las nanoburbujas. Y claro, con las nanoburbujas, además tú, cuando están en permanente flujo en las mesas aeropónicas el agua, permite además generar una oxigenación que inhibe la aparición de algunas bacterias y que se generan algunos patógenos. Por lo tanto, eso es permite limpiar, permite alimentar, acelera el proceso de transformación de energía para el fruto, es toda una maravilla. Y bueno, eso en la medida en que le podamos también inyectar iluminación, que podamos, porque también es otro tema simple, encendemos todas las luces y tenemos un perfecto escenario para fotosíntesis, pero paga la cuenta después de esa. La cuenta de energía eléctrica puede llegar a ser una locura por más que la iluminación LED sea de bajo consumo, pero cuando es más semi-industrial es un enorme consumo igual. Entonces, bueno, eso nos llevó a generar temas de lupas solares que nos permiten capturar desde el ambiente exterior a los invernaderos y luego canalizar al interior de los invernaderos con fibra óptica luminosidad donde queremos. Entonces, es la suma de muchas variables. El solo hecho de que sean conceptos aeropónico y hidropónico permite que el agua se esté siempre reutilizando. Y al estarse reutilizando, el único consumo es lo que la hoja es capaz, a través de la transpiración, eliminar. Pero prácticamente el 95% del agua tú la estás reutilizando permanentemente. Ahora, si esto lo llevamos a lo que hoy día se denomina la agricultura vertical, nos va a permitir utilizar un montón de espacios que hoy día están disponibles, sobre todo acá en el sur austral y específicamente en nuestra región, y más específicamente dentro de la Universidad Austral, así que ahí a Jaime le vamos a pedir que nos ayude después, poder usar esa infraestructura para generar alimentos al lado del valdiviano. Y que no tengamos que estar comiendo lechugas del Jumbo, no tengo nada contra el Jumbo, pero que vienen de Lampa. Entonces yo creo que vamos a hacer también un tremendo aporte entre todos a poder autoabastecernos y a no depender tanto de centros de producción alimentaria que al final la relevancia no es cuánto cuesta, cuánto es el valor que uno paga por la lechuga, sino que cuánto nos gastamos en todo el camino de que una lechuga finalmente llegue a nuestra mesa. Aquí hay un tema de conciencia colectiva total. Ahí me extendí un poco más allá de la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta la salto, era de María Cristina, cómo lograr el ahorro de agua, pero ya lo explicaste con la recirculación. La siguiente pregunta es de Deri Fuentes de Fraunhofer. Bien parece que es para ustedes. Deri. Hola, gracias Jaime. Buenas tardes a todos y gracias Ferran y gracias al equipo de Nutraterra. Muy interesantes sus presentaciones. De la respuesta de Ferran me nació una pregunta adicional que me gustaría hacer, además de la que ya había escrito y que quiero también hacer a Nutraterra. Ferran, respecto al ecosistema de innovación que ustedes han logrado armar ahí, que tiene muchos actores, ¿cómo lo han hecho para, bueno, primero, ¿tienen algún problema ustedes sobre el APE de tal vez las capacidades de investigación que tienen entre las universidades y los centros de investigación, pensando en toda la cadena de desarrollo, desde el TRL1 hasta el TRL9, pensando en todas las etapas de desarrollo, y si tienen ese problema y lo han logrado solucionar de alguna manera, si nos pudieras comentar cómo lo han hecho para coordinar ese tipo de, digamos, de interacción entre las universidades y los centros. Y luego, para Nutraterra, me llamó la atención la foto que mostraron de papas nativas. La pregunta ahí es si están ocupando tal vez las variedades nativas del germoplasma que tienen ahí en la Universidad Austral, que es bastante grande, y si que están pensando hacer mejoramientos de esas variedades, porque es bien interesante lo que tienen ustedes ahí en el sur.
Eso, gracias. Sí, gracias por la pregunta. A ver, si la he entendido bien la pregunta, lo que me está cuestionando es cómo hemos establecido la colaboración entre los centros tecnológicos y la universidad. Bueno, eso, lo primero que voy a decir es que en general no es simple la relación esta, y nosotros lo que, en fin, al final acabas de ver, las relaciones se establecen entre personas. Entonces, a pesar de que puedas tener, es decir, a veces los mismos mecanismos con unas personas funcionan y con otras personas no. Y en eso hemos tenido experiencias muy variadas. En este momento, por ejemplo, de los centros con los que más estrechamente colaboramos, hay uno con el que a nivel de intensidad de colaboración es con el que seguramente mayor colaboración hemos tenido, porque además ha sido históricamente muy larga, pero que también históricamente nunca ha sido fácil esta colaboración. Y a pesar de todo se ha producido. ¿Por qué? Pues porque al final no pueden hacer las cosas solos. O sea, al final acaba funcionando pues porque el centro tecnológico hay espacios en donde no llega porque necesita de un conocimiento más básico, y también la universidad, el contacto con el centro tecnológico nos permite saltar ese pequeño paso que nos queda para llegar a lo mejor a veces a la empresa o al problema ya particular. En cambio, con otro centro tecnológico, con lo que por cuestiones de creaciones es más reciente, pero que también lo tenemos ahora aquí en Lleida y estamos trabajando muy intensamente. Y yo creo que en esto la persona que está adelante lo facilita muchísimo, tenemos teniendo una relación muy buena. Una relación de colaboración y de entender desde el primer momento cero en que no estamos para competir, sino que estamos para colaborar y para complementarnos en los objetivos que nos hemos planteado. Y está funcionando relativamente bien, yo creo. Luego, dentro de esas grandes asociaciones como la que os he mostrado, lo que os comentaba, no estamos trabajando todos al mismo tiempo en todo, sino que se organizan subproyectos. Dentro de cada subproyecto hay una entidad que es la que se encarga de llevar la coordinación y que de alguna forma pues establece entonces la comunicación entre los distintos actores, lidera un poco ese subproyecto, y eso también ayuda mucho. O sea, al final acabamos montando una estructura de árbol, ¿no? Organizada alrededor de los subproyectos que facilite esta relación. La segunda parte parece que era para Inglaterra. Sí. Y voy a hacer un comentario, aunque la pregunta era para Ferran, pero es por lo que está diciendo él, porque en realidad la experiencia nuestra ha sido que, como dice él, tienen que haber muchas instancias de comunicación distintas con distintos actores y con distintos niveles, porque no siempre se da esta fluidez o el traspaso tan claro de qué es lo que está haciendo la universidad, con qué cuenta, con qué tecnología, con qué innovación y qué es lo que está necesitando la empresa para resolver, para poder mejorar, para alcanzar. Entonces, esta comunicación, este enlace, es súper importante gestionarlo de una buena manera, y también influyen mucho en esto las personas. Cosas culturales, historias, etc. Y en relación a lo que es el material nativo, nosotros ya hace bastantes años que hemos participado en algunos de los proyectos para poder mejorar, dar otras condiciones, etcétera, a lo que es el material nativo. Nosotros ya, el laboratorio tiene más de 25 años y ofrecemos servicios de limpieza de material que están contaminados con virus, bacterias, etcétera, por lo cual hemos tenido vínculos con la Universidad Austral, y hoy día estamos en un proyecto en que participamos distintos actores para poder hacer una limpieza de este material nativo, principalmente en aquellas variedades que tienen hoy día un mayor uso, no solamente a nivel industrial, sino que para las comunidades chilotas que tienen una subsistencia a través de esto, ordenar un poco el material de acuerdo a los bancos genéticos que hay dentro de la Universidad Austral y el banco genético completo que lo tiene el Servicio Agrícola y Ganadero. Que está a disposición para este objetivo, que es poder limpiar el material y producir semillas limpias y no perder este material que es un patrimonio de la humanidad.
Referente a nuestra participación en la creación de nuevas variedades, sí estamos también participando e involucrados en esto, pero primero tenemos que dar este primer paso, que es lo que estamos haciendo hoy día, que combina distintas técnicas avanzadas que son crioterapia con electroterapia, termoterapia, etc. No sé si te respondo tu pregunta. Gracias. La siguiente pregunta, quedan dos, es de Mauricio Villagrán y me parece que es una pregunta general, así que ahí el que se atreva o el que quiera aportar a responderla puede hacerlo. Mauricio. Muchas gracias por la posibilidad de interacción. La verdad que la pregunta es bastante doméstica, pero creo que es bien relevante abordarla, y es que con su conocimiento, con su experiencia, ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes para ayudar a bajar esas barreras de interacción interdisciplinaria y cultural? ¿Ah? Porque muchas veces los científicos que queremos interactuar con empresas o queremos interactuar con profesionales de disciplinas muy diferentes, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que adaptarnos a una situación que no es cómoda. Entonces, ¿qué recomendaciones nos pueden ayudar un poco para avanzar en eso? Sí, voy a decir un par de cositas. Puede también agregar. Muy breve. Creo que lo más importante es que los investigadores de la universidad se compren mucho vestuario outdoors. Porque te digo, la ciencia es darle una interpretación a los datos, y la gente en la calle, en las empresas, ya tiene muchos datos y mucha interpretación de los datos, pero no se sabe qué hacer con esos datos. Descubrimos que hay un componente activo en una determinada planta, que la glucorinadasa en los locos, diferentes componentes en el palo negro, ustedes lo conocen, nativo y endémico de nuestra zona, pero eso no lo sabe el que está metido en la empresa en el campo. Y si no tenemos científicos outdoors, estamos fritos, porque el emprendedor también el empresario también tiene dificultades para ir a la universidad, pero creo que hay una tremenda oportunidad de salir a terreno y hacer esta reinterpretación de los datos, porque ustedes tienen las competencias, las habilidades, el instrumental, los equipos para investigar. Laboratorios, están llenos los laboratorios. Y hay muchas universidades con muchos laboratorios, entonces ya tenemos toda esa infraestructura. Nos faltan más trajes outdoors. Y además conectarnos más con la ciencia, la investigación en relación a las necesidades que tiene el ámbito productivo o que tiene que resolver. Creo que esa orientación y ese vínculo es faltante. Yo hice mi doctorado en Lincoln University en Nueva Zelanda, participaba del grupo de post cosecha, que éramos un grupo bastante grande, y nuestra orientación, que no era como rezar todos los días en la mañana, era nuestro vínculo con la empresa y resolver las necesidades que ellos tenían para poder lograr sus objetivos. Y eran investigaciones muy avanzadas. Mi tesis fue en estudiar un gen que precursor del etileno con ingeniería genética, pero nuestra orientación era que los productores neozelandeses pudieran llegar con el brócoli en buen estado de post cosecha al mercado asiático. Entonces es definir muy claramente cuál es el objetivo al que queremos llegar, porque a lo mejor se está estudiando algo que sí puede ser muy relevante, pero que en este minuto no está resolviendo lo que este grupo empresarial o las necesidades de esa industria requiere. Sí. ¿Puedo? Marcia. Jaime. Sí, quisiera agregar algunos temas desde mi punto de vista, que es de lo que he visto tanto en la bibliografía como en la práctica, en los proyectos que me toca a mí llevar en la sugerencia de transferencia tecnológica. Y es que hay que tomar varias medidas, diría yo, y hay que también tener más o menos claro el horizonte a dónde se puede llegar
y a dónde se quiere llegar. Y con eso me refiero a que no se trata de cambiar a los investigadores en empresarios, o sea, no todos, digamos, pueden hacer esa transformación, algunos sí, pero probablemente no es un gran volumen de profesores o de investigadores que se van a querer transformar en emprendedores. Entonces, lo que sí cabe acá es generar una cultura de innovación. Y esa cultura de innovación pasa por muchas cosas, digamos, que son cualitativas en general. Pasa por que los investigadores entiendan de qué se trata, digamos, esto de vincularse con la industria y cómo se hace el link, cómo se hace digamos, la magia para llegar a solucionar problemas de la empresa. Y para eso está distintas entidades dentro de la universidad. Y ahí rescato que tienen que apoyarse siempre en los, digamos, los reglamentos de la universidad y en todo lo que significa la oficina de transferencia y licenciamiento que las universidades de ustedes todas tienen. Creo que la única que no tiene es la UMAG, en este caso, en este grupo. Entonces, ellos de alguna manera van a ser como la bisagra que les va a permitir salir con su conocimiento a la sociedad, ¿no? Y también hay muchos de coaching, o sea, es un cambio que para los más jóvenes, para los estudiantes no cuesta nada. En los proyectos de Ingeniería 2030 nos dábamos cuenta cuando los profesores y los investigadores estaban sumamente agobiados de cómo hacer esto. A los estudiantes se les presentaba un nuevo concurso o se les presentaba un proyecto dentro de los cursos que seguían y prendía la mecha inmediatamente. Entonces, para los que no son estudiantes especialmente, se necesita mucho de conversar, de entender, de atreverse a cambiar, ¿no? Y lo otro es básicamente no pensar de que todo va a cambiar, o sea, es en base a lo que ya hay, se va moldeando de alguna manera la comunidad universitaria en ese sentido. Y otra institucionalidad que ha ayudado mucho y que en los proyectos de Ingeniería 2030 está presente ya son las oficinas de vinculación con la industria, que están empezando ya a partir y dan muy buenos resultados. No sé si Ferran quería aportar algo. Sí, sí, me permites. Aunque la pregunta, la verdad es que es complicado el dar consejos en esto, ¿no? Y no hay una fórmula mágica que nos permite, pero vaya, yo os puedo decir a lo mejor alguna cosa también, por ejemplo, que creo que es importante y a lo mejor a veces es más importante saber lo que no debemos hacer que lo que debemos hacer, que puede ser muchas cosas muy variadas, ¿no? Pero hay una cosa fundamental, y lo ha comentado, yo entiendo que lo que comentaba, perdona que no recuerdo el nombre de Nutraterra, de la persona que estáis aquí, no me disculpáis, que decías que tener muchos trajes de actor, ¿no? El tener muchos trajes de actor. Yo creo que aquí, en el fondo, hay que generar confianza. O sea, hay un problema básico que es generar confianza entre unos y otros. Yo creo que tenemos que empezar los científicos por hacer un esfuerzo por entender cuáles son las necesidades que tiene la empresa. Y cuando hablemos con la empresa, hacer un esfuerzo por adecuar el lenguaje y entender que nuestras necesidades, a lo mejor incluso como investigadores, no son las que tienen ellos como empresa. Os citaré un pequeño ejemplo de cosas que no hay que hacer, ¿no? Un tiempo que fue director de nuestra escuela politécnica, organicé una sesión de encuentro entre empresas y grupos de investigación dentro de la escuela. Entonces, bueno, estuve toda una mañana, cada grupo de investigación era una oportunidad que tenían para explicar de qué forma podrían contribuir a lo mejor a la empresa en alguno de sus problemas, y aquello se convirtió que el mensaje que transmitían los grupos de investigación era pues que nosotros tenemos tantas tesis en marcha, estamos publicando tantos papers al año, etcétera, que es un mensaje que desde el punto de vista en un entorno científico pues seguramente sería muy interesante y explicar a lo mejor el que está haciendo alguna tesis doctoral esa, pero que en el entorno del empresario aquello le era totalmente ajeno, además que no entendía ni siquiera el lenguaje, no sabían de qué les estamos hablando. Entonces, hacer un esfuerzo por adaptar el lenguaje
Es un poco como el trabajo que tenemos como científicos en la divulgación científica. La divulgación científica, el lenguaje que se utiliza, no es lo mismo que utilizamos a lo mejor en el texto científico, ¿no? En el paper. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un esfuerzo de adaptar el lenguaje a utilizar términos más comunes, términos que sean más comprensibles para el receptor del mensaje que intentamos transmitir, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que, a ver, una cosa importante también, no se trata de que todos los científicos se conviertan en empresarios. Yo creo que esto es entender mal de qué va todo esto del emprendimiento, ¿no? Habrá científicos que estarán interesados en convertirse en empresarios, pero cuando hablamos de eso, hablamos de que sin dejar de ser científicos, y que además yo creo que manteniéndonos los buenos científicos y continúen siendo buenos científicos, se puede contribuir a que las empresas mejoren. Porque las empresas, como comentaba también Nutraterra, pues tienen su complejidad, ¿no? Hay que conseguir financiación, hay que conseguir vender, hay que conseguir las colaboraciones adecuadas, y esto requiere un perfil determinado. Y habrá pues, gente que a lo mejor se pueda transformar bien a hacerlo, pero que de hecho las fórmulas que mejor funcionan es asociarse. O sea, cada uno tiene sus capacidades y aportará de la mejor forma, de acuerdo a sus capacidades, al proyecto empresarial. Y otra cosa que quería comentar es que a veces en la colaboración con la empresa, empezar por cosas más simples puede funcionar. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia en esta transformación. Son cosas que no ocurren de la noche al día. Se necesita paciencia, ir sembrando, ¿no? Que estamos hablando también de cultivos y de demás, ir sembrando y esperar que con el tiempo eso va a dar sus frutos. Y para citaros también un ejemplo de cosas que nos han dado sus frutos cuando al principio no era lo esperado. Uno de los proyectos que hemos desarrollado en Lleida desde el ámbito docente es desarrollar la formación dual dentro del ámbito universitario. La formación dual significa que parte de la formación los estudiantes la adquieren dentro de las empresas, como trabajadores dentro de las empresas, en proyectos específicos que se cotutorizan desde la empresa y de la academia y que les facilitan la adquisición de ciertas competencias. Y eso son contratos que duran durante todo el curso, o sea, durante todo el curso están trabajando en la empresa. Pues a partir de esta relación, que era una relación que no estaba pretendida para esto, han surgido ya varios proyectos empresariales. Algunos que se han desarrollado en la propia empresa, que han sido sugerencias a partir del conocimiento que ha tenido el estudiante de lo que estaba ocurriendo ahí dentro y de su formación, que ha podido contribuir a que la empresa generarles, incluso en algunos casos, nuevas líneas de negocio dentro de la empresa. Entonces, por eso digo que el abanico de canales para establecer esta relación, contra más amplio es mejor, porque a veces la colaboración está ahí, la innovación aparece a través de canales que no estaban previstos para esto, pero que al final son efectivos también. Gracias, Ferran. Muy interesante esa última parte de, entre comillas, infiltrar científicos en la empresa. La siguiente pregunta es de Marcelo. Marcelo S. No noté el apellido. Marcelo. Para Nutraterra, tengo entendido. Marcelo. Sí, gracias por la presentación de todo. Es bastante sencilla, es básicamente qué fondos concursables fueron los que lo apoyaron en un principio y qué tan difícil fue acceder a eso. Y lo otro, en qué momento se dieron cuenta que esta actividad iba en camino a ser una empresa como tal y no quedar en un prototipo. Pero referente al tema de los fondos, en el 2013, 2012, 2013, nos llegó un mail donde el FIA, el Fondo de Innovación Agraria, tenía este concurso de innovación, un concurso de innovación. A él postulamos y afortunadamente de 1000 proyectos quedaron 25 y uno de esos 25, el lugar séptimo, lo ocupamos nosotros y ahí tuvimos un financiamiento. Posteriormente también con ellos tuvimos financiamiento para giras internacionales y poder conocer la experiencia. Ahí estuvimos también en Tecnalia, en Europa. En España. Estuvimos en España y nos ligan hartas cosas con España y con Cristina.
con Cristina Costa, que Ferran conoce. Y posteriormente, una vez que la innovación funcionó, nos obtuvimos un financiamiento para empaquetar más bien la solución a mercado. Y ahí nos ayudó la Corfo a través de un programa Semilla. Así que sí, hemos tenido apoyo. La verdad es que en nuestro país es impresionante el tema de las posibilidades que tienen los emprendedores para... No existe. En España hay mucho deuda, pero después pagas, digamos. Y en Estados Unidos es algo parecido. Yo creo que el modelo chileno es una excepción, en que te dan un subsidio y es un subsidio. Tú no devuelves nada. Sí tienes que impactar. Sí tienes que impactar. Y por lo tanto, sí, yo creo que es fundamental dentro de las competencias del equipo que existan profesionales que también los apoyen en la captura de financiamiento público y privado. Público y privado. Pero para que te presten plata, ya sea el Estado o ya sea un privado, ellos lo primero que te piden es apropiabilidad. Y eso quiere decir que este cuento no sea magia, sino que sea algo concreto, real, y que finalmente cuando te ponen las lucas, sea por algo a cambio, sea finalmente por una valorización de tu organización que es capaz de luego venderse. Y ese es el negocio de los inversionistas. Obtener un 7 por, un 8 por, un 9 por. Bueno, hoy día con la realidad que estamos viviendo se van a ir a un 2 por, pero ya es más que suficiente. Pero es como cómo logras también apropiar tu innovación. Sin innovación no hay apropiabilidad. Entonces, es toda una rueda y una ruta que de alguna manera es parte de la estrategia de crecimiento y desarrollo de una empresa. Tan potente como los centros de investigación, universidades, tan potente como las incubadoras, las aceleradoras de negocio, igualmente potentes son los fondos de inversión y los subsidios. Ya, gracias. Oye, para ir cerrando y de acuerdo al tiempo, quedaba una pregunta de Eliana, pero yo creo que la respondió en gran parte Ferran cuando Eliana también estaba preguntando cómo mejorar a nivel de nuestros estudiantes, cómo mejorar la acción y la conectividad con las empresas. De alguna manera lo respondió Ferran. Y otra pregunta que se hizo después de que yo avisé que iba a cerrar el tema de preguntas por los tiempos, lo hizo Carlos Villarroel hacia Nutraterra en el sentido de si los cultivos son menos costosos y respecto a la sostenibilidad. Eso, sí es sostenible, no se me enreda la lengua. Pero también Jaime lo respondió, ¿no es cierto?, de que si vamos a iluminar conectados a esa, no es sostenible ni es pagable, ¿no es cierto?, y dio el ejemplo del hidrógeno y de la reutilización del agua. Tanto es como que está bastante respondida de alguna manera la pregunta que se hacía ahí fuera de concurso, digámoslo. Así que también me preguntaron, y aquí le traspaso la pregunta a Cristian, como voz en off de este taller, ¿no es cierto? Si tendrán acceso, a ver si puede tenerse acceso posterior, ¿no es cierto?, posterioridad para poder ver rever este taller y poderlo analizar alguien interesado o seguirse difundiendo, digamos. Cristian. Sí, gracias. Las presentaciones fueron grabadas, así que los vamos a dejar en un repositorio para que todos puedan acceder y reescuchar estas presentaciones que pudimos tener hoy día. Vamos a contactarlos por correo. Ah, ya. Ok. Ya, estimadas, muchas gracias por la participación. Esto fue bastante interesante. Yo no conocía lo de la aeroponía, así que interesante también para mí. Creo que todos estamos aprendiendo, esto es lo entretenido de
en casa, ¿no es cierto?, que las entretenciones llegan desgraciadamente todas las entretenciones llegan por la misma vía, la misma pantalla, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que entretenerse en algo. Así que muchas gracias a todos, le estaremos comunicando próximos talleres, no será el primero, sino que estamos poniendo, a pesar de que Marcia ya nos avisó de que nos está poniendo tareas para la próxima semana, ¿no es cierto?, ahora en el concurso, y nos tenemos que poner a trabajar de inmediato, pero eso no quita que sigamos haciendo los talleres. Así que muchas gracias a todos, gracias a Marcia, gracias a Ferran, gracias a los fundadores de Nutraterra, y será, como en la televisión, ¿no es cierto?, será hasta la próxima oportunidad. Así que muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, fue muy bueno compartirlo este rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Saludos a Chao. todos. Gracias. Chao. Cuídense. Bueno.